capítulo de ingenieros agrónomos organiza este curso con motivo de desarrollarse prácticamente un nuevo aniversario más. Así que también reiteramos la invitación de que el día 24 se desarrollará un campeonato deportivo en la canchita de aquí, muy cerca del local del Colegio de Ingenieros, con las exposiciones respectivas. En esta oportunidad nos toca sobre los que no podía ser frente al calentamiento global, para lo cual invitamos al doctor Ángel Mujica Sánchez, quien está presente, y recibamos con un caluroso voto de aplauso. Colegas, muy buenas tardes, señores miembros del Colegio de Ingenieros, filial 1, señor decano, distinguidos amigos, asistentes a este evento. Hoy vamos a platicar cómo las xenopodiáceas, y en este caso la quinoa, a través de la resistencia sequía que tiene, puede hacer frente al cambio climático. Sabemos de que ya estamos viviendo el cambio climático. Se decía de que los efectos de este cambio climático se iban a ver a partir del 2015 y han visto de que estas cosas se han acortado. Ahora ya estamos viviendo. Y posiblemente en el 2015 sea, digamos, mucho más manifiesto los efectos de este cambio climático. Bueno, entonces vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia sequía de la quinoa frente al cambio climático. Cómo las xenopodiáceas han desarrollado una serie de mecanismos para poder no solamente adaptarse al cambio climático, sino también hacer frente a todos estos efectos negativos. Y uno de los efectos que más hemos estudiado ha sido la resistencia a sequía. Lógicamente también hay resistencia al frío, resistencia a la salinidad, resistencia a otros factores climáticos adversos, pero vamos a poner énfasis a la resistencia al cambio climático. Bueno, sabemos de que las culturas prehispánicas, ellos supieron manejar todos estos efectos nocivos del actual cambio climático. Ellos siempre vivieron en condiciones de clima adverso. Hubo sequía, hubo heladas, hubo salinidad, hubo una serie de factores que limitaron la producción de alimentos en estas condiciones. Sin embargo, sabemos de que los incas mejoraron estas características de resistencia a factores adversos. Y uno de los ejemplos más interesantes es la quinoa que actualmente hemos heredado de estas culturas. Esta quinoa ha sido mejorada genéticamente. Muchos pensamos de que la quinoa que tenemos es una quinoa que apareció así en el altiplano y los agricultores lo han adoptado. No. Ha sufrido una serie de procesos de mejoramiento genético y mejoramiento genético con características científicas excepcionales. Entonces vamos a ver de que estas culturas andinas, al mejorar, también ellos tuvieron una concepción completa de lo que es el alimento cotidiano. Para las culturas andinas, la alimentación y el alimento fue sagrado. Por eso se rinde culto y también se le rinde homenaje a los alimentos. Hay una expresión muy bonita, la que vi en el Valle del Colca, en Maca. Saben de que como se rendía homenaje a los alimentos, llegaron los españoles, prohibieron todo eso y les obligaron a ir a Arica. ¿Saben ahora cómo van los campesinos a Arica? Cargando sus maíces para que escuchen los maíces. Y entonces esto era el culto que tenían al alimento. Y lógicamente las mejores expresiones tenemos en el plano peruano. Esta es una foto en Jujuy, cómo se rinde culto a la comida. También tiene que mirarme, ¿sí? Lo voy a decir el siguiente, pues, tiene que mirarme a mí, no a las fotos. ¿Ya? Bueno,
Estas culturas supieron defenderse de la adversidad climática en base a la diversidad. Y la mejor forma de poder contrarrestar efectos negativos fue la diversidad. Vean, esta es la diversidad en la parte de abajo, la agrobiodiversidad de la quinoa, la parte central, la agrobiodiversidad de la papa y más arriba la agrobiodiversidad de otros granos. Y bueno, para ellos realmente la sequía no fue novedosa. Ellos ya supieron trabajar en condiciones de sequía. Miren cómo trabajaban en condiciones de sequía, volteando las piedras. Debajo de las piedras hay humedad y ahí era donde sembraban la quinoa. Al año siguiente volvían a voltear las piedras y encontraban humedad y así. Entonces ellos nos han dado lecciones importantísimas cómo utilizar la poca humedad que existe para producir alimentos. ¿Sí? Y actualmente todavía se sigue manejando esto en el sur de Bolivia. Entonces van a ver que los campos se mueven, se remueven, se trasladan con las piedras de un lado a otro para conseguir humedad. ¿Por qué? Porque no hay mucha humedad en esas condiciones, pero ahí vive la gente y esa gente tiene que producir alimentos y tiene que alimentarse. Miren, otra forma, en estas condiciones tan difíciles, ¿qué hacían? Hacían hoyos hasta encontrar humedad. Encontrar humedad, ponían la semilla y ahí producían la quinoa. Y ya tenemos ejemplos muy valiosos en la costa. No sé si se acuerdan de las chacras hundidas. Cuando llegaron los españoles, encontraron campos pero fabulosos de maíz en la costa. Y los españoles no se podían convencer cómo estos incas podían producir maíz en condiciones de desierto. Era fácil. ¿Qué hacían? Retiraban toda la arena seca y hasta encontrar humedad. Encontrar humedad y sembraban maíz. Y es el mismo principio. Sí. Y bueno, otra forma también de producir alimentos, pero en condiciones mucho más drásticas de frío, sobre todo, y de sequía, fueron estas famosas canchas. Se levantan canchas de piedra, luego duermen la llama, hacen dormir las llamas durante un mes o 2 meses. Una vez que salen las llamas, queda el estiércol, y el estiércol produce calor, el estiércol retiene humedad, el estiércol da nutrientes a la planta y viene creciendo quinoa dentro de eso. ¿Y cómo soporta el frío? Estamos hablando de 4.800 metros de altura, fácil. Las piedras durante el día, con la radiación solar, se calientan, y en la noche irradian calor, y aquí se pueden producir alimentos. ¡Qué maravilla! Entonces, tenemos lecciones de vida que nos han dejado nuestros antepasados, cómo contrarrestar estos efectos negativos del actual cambio climático. Y bueno, los andenes, ni qué decir, para contrarrestar el frío y sobre todo para manejar adecuadamente el agua. Por ejemplo, si ustedes visitan Piza con mucho cuidado, con ojos de agrónomo, van a ver de que solamente se encuentran canales de derivación del agua. ¿Y de dónde viene el agua? ¿Hay un manantial que brote en la punta del cerro? No. Ellos manejaron las fallas geológicas y trajeron el agua por todas estas fallas geológicas. Y los acueductos que tenemos en Nazca, ¿cierto? No se ven los canales, van por adentro, por todas las fallas geológicas. Y si ustedes visitan con más cuidado Gijón, van a encontrar la obra de ingeniería hidráulica más completa y donde nos dan lecciones sobre todos los principios del manejo hidráulico del agua. Bueno, y por lo tanto ellos manejaron con mucha precisión la resistencia a sequía, principalmente de la quinoa. Pueden ver esta quinoa creciendo con agua, ¿ve? Bueno, ¿qué les decíamos? Tuvieron que recurrir a lo que tenían. ¿Qué tenían? Diversidad. ¿Y qué tenemos los peruanos? ¿Qué tenemos los que vivimos por debajo del Ecuador? Tenemos diversidad. Y justamente vamos a hacer frente a este cambio climático aprovechando esa gran diversidad y variabilidad que disponemos los que vivimos en el hemisferio sur, lo que no ocurre con los que viven encima. Ellos van a tener que contentarse con soportar todos estos efectos
más alta, llegan los cerros nevados. Entonces, eso fue. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué ellos manejaron esta diversidad? Fácil de entender. Ellos tuvieron varios cambios climáticos y sobre todo en el altiplano ellos tuvieron que aprender a producir alimentos en condiciones sumamente difíciles y drásticas. Además, el altiplano peruano fue el centro de domesticación y el centro de diversidad de todas estas plantas alimenticias. Afortunadamente, en la época española no llegó la quinoa a Europa. Murió en el camino, felizmente. Germinó la quinoa con la travesía que hacían en el mar y la humedad, germinó y llegó muerta. Porque si hubiese llegado viva, ya sabríamos qué hubiese pasado con esto. Bueno, entonces esta es la famosa diversidad que tenemos nosotros los andinos, los puneños, para hacer frente a esta diversidad. Entonces tenemos acá la huariconcho, muy resistente al frío, porque también vamos a tener etapas muy fuertes de frío y también etapas muy fuertes de sequía. Bueno, como les decía, el agua fue manejado con mucho cuidado y con mucho esmero por nuestros antepasados. Y vean, esta es una fotografía de tipo cómo matar el caudal de acá, de tal manera que el agua venía mansa para poder manejar en los cultivos. Estaba amansada el agua y uno podía regar con tanta facilidad. Van a ver acá, miren, estas cosas para poder, digamos, retener este caudal y luego derivar a los campos de cultivo. Van a ver esto, miren. ¿Qué más? Entonces el agua pues es mansita, está amansada, de tal manera que uno puede conducir adecuadamente. Entonces, eso fue la lección de vida que nos dieron, de que habría que aprovechar los recursos hídricos que tenemos, pero nosotros no estamos aprovechando eso. Tenemos tantas irrigaciones que no han sido utilizadas adecuadamente. Entonces, viendo estas cosas nos decimos, oiga, yo creo que tenemos que utilizar mejor este recurso que nos han dado. Y justamente nosotros seremos los llamados a producir alimentos para el mundo. Justamente van a escuchar la charla de la doctora Gretel Mendizábal. Hemos sido beneficiados por un atributo importante en el cual tenemos la mayor diversidad y nos van a ocurrir muchos cambios en un aspecto general.